Bienvenidos chicos a la clase de hoy de la Cátedra de Anatomía de turno mañana. Hoy vamos a ver músculo del muslo y yo soy Karim, ayudante de la materia. Bien, empecemos. ¿Cómo se van a estudiar los músculos? ¿Cómo yo prefiero estudiar los músculos? Con 4 patitas, los cuales nos van a dar una ubicación y una idea perfecta de cómo se ubica el músculo. La primera, origen e inserción de cada músculo. La ubicación, si es anterior, posterior, lateral, medial, si está profundo o está superficial, con quién se va a relacionar en su ubicación, la inervación que va a tener, porque también nos va a hablar un poco de con quién se va a relacionar, justamente con qué músculos, y su recorrido, si va de manera recta, si va más oblicuo, bien, si va hacia anterior, si va hacia posterior. Y acá, bueno, les dejo un meme. Primero, para entender estos músculos tienen que saberse los accidentes óseos y las referencias óseas de cada uno de estos huesos, porque si no, les va a costar un montón la clase. Bien, si no, pasan a ver la clase de hueso y listo, no pasa nada. Músculo del muslo. Se divide en 4 compartimentos, un compartimento anterior, uno lateral, uno medial y uno posterior. Acá les voy a marcar el anterior, fíjense qué grande que es. Después acá les voy a marcar el posterior, bien, y el medial. Recuerden que los compartimentos musculares están divididos por tabiques intermusculares compuestos por fascia profunda. Bien. Músculo del muslo anteriores. Acá, además de desarrollarles cuádriceps arterios, les voy a desarrollar tensor de la fascia lata, que es lateral, pero igual que me es más cómodo explicárselos dentro de este grupo muscular, aunque no forme parte del compartimento. Los músculos anteriores van a estar inervados por el nervio femoral, tanto cuádriceps como sartorio, y el músculo lateral, el tensor de la fascia lata, por el nervio glúteo superior. Acá en un futbolista, que la verdad no sé quién es, se le marca el cuádriceps. Fíjense cómo es un músculo tan grande y tan superficial que se puede ver, se puede palpar y se puede ver en casi cualquier persona. Músculo cuádriceps. El músculo cuádriceps está compuesto por 4 cabezas musculares que van a converger, van a terminar en un tendón común, que de profundo a superficial van a ser vasto crural o intermedio, la más profunda de todas. Acá pueden ver cómo se las pinto en rojo, ¿bien? Y acá se las muestro cómo es bien profundo, bien pegado al fémur, que tenemos que seccionar todos los músculos anteriores para poder verlo. Después, vasto lateral o externo y vasto medial o interno en una misma capa más intermedia, se podría decir. Acá lo pueden ver, vasto interno de este lado y vasto externo o vasto lateral de este otro. Y por último, el más superficial de todos, que acá lo ven cortado, fíjense mi láser, el recto anterior del cuádriceps, perdón, recto anterior o recto femoral, bien, que se va a originar más sobre parte del ilion y va a bajar más de manera recta, el más superficial de todos. Ahí lo pueden ver que lo cruza un poco el sartorio, pero se puede ver bien fácil el recto anterior del cuádriceps. Y todo el músculo cuádriceps inervado por el nervio femoral. Empecemos. Vasto crural o vasto intermedio. Se va a originar en la cara anterior de la diáfisis del fémur y parte de su cara lateral y va a bajar, siendo el más profundo de todos, pegado al fémur, a insertarse en el tendón común del cuádriceps, que se llama tendón del cuádriceps, que se va a insertar en la rótula. Y después este tendón del cuádriceps va a seguir como ligamento o tendón rotuliano para insertarse en la tuberosidad anterior de la tibia, inervado por el nervio femoral. Acá lo pueden ver por estas imágenes, más que nada las que les voy a poner de la izquierda. No se guíen tanto porque son imágenes que preferí sacar de internet para que vean cómo está pintado el músculo y lo puedan diferenciar más fácil. Pero pueden tener algunos errores. Bien. Vasto lateral. Se va a originar en el labio lateral de la línea áspera del fémur. Acá lo pueden ver, músculo vasto lateral. Aunque la interrumpan las líneas, lo pueden ver. Toda esta línea bien lateral que tienen acá en rojo va a ser el origen del vasto lateral y parte un poco de la cara posterolateral de la diáfisis femoral. Más que nada el labio lateral de la línea áspera, va a ser el límite lateral de la línea áspera. Y también, pero en este caso, como se origina posteriormente, va a ir hacia anterior, es decir, se va a anteriorizar, ¿bien? Para insertarse junto con los demás
en el tendón del cuádriceps de la rótula y después pasar como ligamento rotuliano. Este tendón va a pasar como ligamento rotuliano a la tuberosidad anterior de la tibia. También inervado por el nervio femoral. Vasto medial. Va a ser muy parecido a su homónimo, muy parecido al vasto lateral, pero este se va a originar en el labio medial de la línea áspera del fémur. Bien, acá lo pueden ver, va a ser el límite medial de la línea áspera del fémur, y también va a ser lo mismo, va a irse hacia anterior, bien, porque si se origina posterior, medialmente se va a ir hacia anterior para insertarse también con el tendón del cuádriceps. Y acá pueden ver cómo les hice las flechitas, y acá punteado porque se va hacia anterior, bien, porque no se va a ver, no va a verse porque tenemos el cóndilo medial del fémur. Bien. Y por último, el recto anterior del cuádriceps. Acá ven que les tuve que pintar esto porque les dije que puede llegar a tener errores. El más superficial y más anterior de todos, bien, va a tener dos orígenes. Un tendón directo en la espina ilíaca antero-inferior, y el tendón reflejo en la ceja supraacetabular del acetábulo, ¿bien? Que va a recibir a la cabeza del fémur. Y va a bajar de manera recta, bien superficial, para insertarse también en lo mismo, tendón del cuádriceps en la rótula, para después bajar como ligamento y tendón rotuliano, o tendón rotuliano a la tuberosidad anterior de la tibia. Fíjense que del cuádriceps es el único músculo que también va a insertarse alrededor de la articulación de la cadera. Los demás se articulan solamente en el fémur. Este también va a participar en la cadera. Y acá les traje las inserciones. Vamos a empezar primero con el vasto intermedio, cara anterior y cara lateral. Acá en esta imagen que es posterior lo pueden ver, de la diáfisis del fémur, perdón, y va a bajar directamente acá a la rótula. No soy muy bueno dibujando, pero yo creo que se entiende bien. Después, ¿cuál seguiría? El vasto lateral, fíjense, parte un poquito en la parte inferior del trocánter mayor del fémur, no el trocánter, sino inferiormente a este, y todo el labio lateral de la línea áspera, y va a bajar anteriormente, también para sentarse en la rótula. Después, el vasto medial, también un poquito en la cara anterior del trocánter menor, no en el trocánter menor, sino en una superficie anterior al trocánter menor, y el labio medial de la línea áspera, ¿bien? Para bajar también hacia el tendón del cuádriceps. Recuerden, vasto medial el límite medial, y el vasto lateral el límite lateral. Y por último, el recto anterior, que se va a insertar en la espina ilíaca anteroinferior y la ceja supraacetabular, la ceja que está superior al acetábulo, para insertarse también en el tendón del cuádriceps. Ya los pueden ver, se los fui marcando un poquito para que lo comprendan, y sus direcciones. Y acá lo que les decía, la rótula, que es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, va a tomar una función más que nada de polea, va a ser como una parada del cuádriceps, del tendón del cuádriceps, para seguir como tendón o ligamento rotuliano y favorecer a la biomecánica de la rodilla. Acá, bueno, el cuadrito que lo pueden ver en Pro, que también lo tiene Moore, que les va a ayudar a estudiar, pero no se pueden guiar simplemente por la teoría, por la memoria. Músculo sartorio, viene del latín sartorius, pero viene más que nada porque si actuara el músculo solo, nos llevaría a esta posición, que es la posición del sastre en yoga, que era la posición de cómo trabajaban los sastres antiguos. También inervado por el nervio femoral porque es parte del compartimento anterior. Origen e inserción, se va a originar en la espina ilíaca anterosuperior y va a bajar en forma de cinta, bien, un músculo que no es ni un poquito carnoso como era el cuádriceps, en forma de cinta, de manera oblicua, para insertarse, acá lo pueden ver mejor, en el cóndilo medial de la tibia en su cara anterior. Y va a formar parte de la pata de ganso, que ya la vamos a ver al final. Acá lo pueden ver, toma una dirección hacia inferior, hacia medial y hacia anterior, para insertarse en la cara anterior del cóndilo medial de la tibia. Acá lo pueden ver en esta imagen de Netter, en la pata de ganso. Y acá el origen superior, la dirección que va a tomar, bien, medio apanzado, va a tener una dirección apanzada, y su recorrido, acá en violetita, que lo pueden ver también. Relación del sartorio, va a tener una relación directa con la arteria femoral y la vaina femoral. La arteria femoral, recuerdan, baja, pasa por debajo, pasa profundo al ligamento inguinal,
y va a dar una rama femoral profunda, pero a nosotros nos va a interesar la femoral. El primer tercio del sartorio va a estar lateral a la arteria femoral. Después, en su segundo tercio, va a estar sobre la arteria femoral, le va a hacer de músculo satélite, y en su tercer tercio se va a encontrar medial a la arteria femoral, que acá ya la dejamos de ver porque se metió por este conducto o anillo de Hunter, que está más o menos a esta altura. Se va hacia posterior, se dirige, cruza ese anillo y se va hacia posterior para pasar por la rodilla. Entonces, por eso, acá no la podemos ver la arteria femoral. Otra relación que va a tener va a ser parte del triángulo de Scarpa o triángulo femoral. Igual esto ya lo van a ver también en la clase de reparos anatómicos de miembro inferior, pero va a formar, para que sepan, el límite lateral de este triángulo de Scarpa y junto con el aductor mediano o el aductor largo, que es el mismo, va a formar el vértice inferior de este triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Músculo tensor de la fascia lata del compartimento lateral. Su nombre viene porque se une a la fascia lata o al tracto iliotibial y lo va a tensar básicamente. Va a estar inervado por el nervio glúteo superior y se va a originar junto con el sartorio. No en un mismo tendón, pero va a tener un origen en el mismo reparo óseo. Bien, en la espina ilíaca anterosuperior, esto es una imagen posterior, se va a originar y va a bajar directamente hacia, acá a esta altura se va a unir al tracto iliotibial o fascia lata y la fascia lata va a bajar y se va a insertar en el tubérculo de Jerdí en el cóndilo lateral de la tibia, no en el cóndilo medial como había sido el sartorio, sino en el cóndilo lateral de la tibia en su cara anterior. ¿Cómo es esto? Acá está. El tensor de la fascia lata, cuerpo carnoso, cuerpo muscular, se va a unir al tracto iliotibial o fascia lata, al mismo que se une el glúteo mayor, y este tracto iliotibial o esta fascia lata se va a insertar en el tubérculo de Jerdí, bien, en la cara anterior del cóndilo lateral de la tibia. Pausa. Pueden tomarse una pausa, pausa en el videito 3 minutos, tomen agua, sírvanse un café, vayan al baño y vuelvan. Yo el video obviamente no voy a estar 3 minutos con cara de pez, simplemente ustedes háganlo que tienen la posibilidad de ver el video para recuperar su capacidad de memoria más que nada. Músculos mediales del muslo, son varios, son los famosos músculos aductores, me tiró el aductor, profe, esos, ¿bien? Y van a ser 5. El pectíneo, el aductor menor o aductor corto, el aductor medio, mediano o aductor largo, lo van a encontrar también como aductor largo, el aductor mayor y el grácil o recto interno, que es el grácil o recto interno, es como el músculo que más se pueden usar los dos nombres de los aductores, tanto grácil como recto interno, que acá no lo escribí. Bien, se van a disponer según capas, de superficial a profunda, es decir, de anterior hacia posterior. Los músculos más superficiales van a ser el pectíneo y el aductor mediano, ¿bien? En la capa intermedia, bien, posterior a estos dos músculos van a estar el aductor menor y posterior al aductor menor. Y bueno, más anteriormente el pectíneo y el aductor mediano. Posterior a estos tres van a estar el aductor mayor, que es bien grande, es el mayor de todos, y el recto interno grácil. Y todos estos 5 músculos aductores van a estar inervados por el nervio obturador y el pectíneo también va a recibir inervación del nervio femoral y el aductor mayor también va a recibir inervación del nervio ciático. Empecemos. Pectíneo. Se va a originar en la cresta pectínea de la rama iliopubiana o la cresta pectínea simplemente, del parte del cuerpo, el pubis, y va a dirigirse hacia posterior, porque va a ir a la cara posterior del fémur, bien, todos los aductores van a la cara posterior del fémur, para insertarse en la línea pectínea del fémur, superiormente a la línea áspera. Vamos a verlo ahora. Acá lo pueden ver, el pectíneo. Acá no lo puede hacer que vaya posteriormente al fémur, pero sepan que va posterior al fémur. Esta partecita no iría. Acá lo pueden ver. Cresta pectínea, cresta iliopectínea, bien, también se puede llamar. Se va a originar acá. Y su inserción distal va a ser esta, la línea pectínea de la línea femoral, de la línea áspera. O rugosidad pectínea de la cara posterior del fémur, bien, a la altura del trocánter menor del fémur, y va a tomar esta dirección. Fíjense que va posterior a la cara posterior del fémur, por eso se pueden ver las líneas bien. Bien. Aductor mediano o también lo van a encontrar como aductor largo.
se va a originar en el cuerpo del pubis, inferior a la cresta del pubis, justo lateral a la sínfisis pubiana, y va a dirigirse, va a tener una dirección más inferior, pero también va a ir a la cara posterior del fémur, a la línea áspera en su tercio medio, inferiormente al pectíneo. Bien, sé que es un trabalengua, ahora lo van a entender con la imagen. Acá tenemos la inserción, el origen e inserción del pectíneo, y el aductor mediano se va a originar lateralmente a la sínfisis pubiana en el cuerpo del pubis, y su inserción va a ser del tercio medio para abajo, o en la mitad del fémur, un poquito más hacia inferior, a la altura de la línea pectínea e inferior a la misma, ¿bien? ¿Vieron? Está inferior a la misma, pero a la misma altura, es decir, no está más lateral ni más medial. Va a tomar esta dirección. Y estos dos serían los músculos superficiales del compartimento medial del muslo, ¿bien? Sería la capa superficial. Aductor menor, la capa intermedia, dijimos, ahí estaban las dos superficiales, esta sería la capa intermedia, se va a originar también en el cuerpo del pubis y parte de la rama isquiopubiana, acá no se puede apreciar bien porque lo tapa el aductor mediano, y se va a insertar en la línea áspera del fémur, en el tercio superior, aquí dice posterior a la línea pectínea, pero es lateral a la línea pectínea. Acuérdense, este es un trabalengua un poco, ahora con la imagen lo van a entender mejor. Pectíneo, aductor mediano, los vamos a sacar. Primero vamos a ver el origen del aductor corto, aductor menor, y la inserción. ¿Vieron? Está lateralmente a la inserción del pectíneo, pero en el tercio superior del fémur siempre. En el tercio superior del fémur, lateralmente a la rugosidad pectínea o a la línea pectínea del fémur. Si sacamos el pectíneo y sacamos el aductor mediano, nos va a permitir ver bien la dirección que va a tomar el aductor menor. ¿Ven? ¿Bien? Cresta en la rama isquiopubiana, porque va del isquion al pubis, inferiormente a la inserción del aductor mediano, y va a tomar una dirección más horizontal, no va a ser tan oblicuo este músculo. Y siempre a la cara posterior del fémur, nunca van a ir a la cara anterior. Aductor mayor, este ya es parte de la capa profunda, bien, es un músculo gigante, y va a tener dos orígenes, dos inserciones, y por ende van a tener algo así como dos inervaciones, según sus porciones. Tiene una porción aductora y una porción isquiática. El origen de la porción aductora va a ser la rama isquiopubiana, acá lo pueden ver, y el origen de la porción isquiática se va a llamar tuberosidad isquiática, que ya lo han visto en el isquion. Bien, está como por acá más o menos posteriormente. Ahora lo vamos a ver de una vista posterior. Y sus inserciones no significa que al tener dos porciones, este músculo se van a respetar, sí, o sea que la porción aductora va a ir solamente a la inserción de la porción aductora y la isquiática solamente a la inserción de la porción isquiática. No, de hecho se entrelazan las fibras, se entrecruzan y tanto la porción aductora se va a insertar en la isquiática y en la aductora como la isquiática en las dos. O sea, básicamente se entrecruzan las fibras a pesar de que tenga dos orígenes distintos. Bien. Sus inserciones van a ser toda la extensión de la línea áspera del fémur y el tubérculo del aductor femoral, ¿bien? En el epicóndilo, en el cóndilo medial del fémur, acá más o menos. Y va a estar inervado, recuerden, por el obturador y por el nervio ciático también. Vamos a verlo. Acá vemos pectíneo, aductor mediano, aductor menor, posteriormente a estos dos, más profundos, vemos la inserción del aductor mayor, la inserción aductora, o la inserción en la rama isquiopubiana, y su inserción distal, ahora que ya sacamos los tres músculos anteriores, en toda la extensión de la línea áspera del fémur, ¿bien? En toda su extensión. Y va a tomar esta dirección. Acá como corto el fémur a la mitad, no pueden ver la inserción de la tuberosidad del aductor, pero ya la vamos a ver. Es un músculo muy grande y muy extenso. Acá lo van a ver. Inserción aductora y la inserción isquiática. Fíjense, la inserción aductora va a tener fibras que van a ir a toda la línea áspera y también va a tener fibras que van a ir a la tuberosidad del aductor. ¿Bien? Acá. A la tuberosidad del aductor del fémur. Y el origen isquiático en la tuberosidad isquiática va a tener fibras que van a ir a la línea áspera junto con la porción aductora y también al tubérculo del aductor junto con la porción aductora. Entonces ven que se entrelazan las fibras y no van a ser dos cuerpos musculares separados, simplemente son dos orígenes distintos. Y la distancia entre estas dos inserciones, entre la línea áspera
y el tubérculo del aductor forma lo que se llama anillo de Hunter o anillo del tercer aductor, por donde va a pasar la arteria femoral de anterior hacia posterior para dirigirse a la rodilla, para pasar por el hueco popliteo de la rodilla y llamarse arteria poplitea. Vieron que les dije que cuando lo relacionábamos con el sartorio pasaba por un anillo hacia posterior, por eso ya no lo veíamos. Bueno, eso va a ser la arteria femoral por este anillo de Hunter o anillo del tercer aductor o anillo del aductor mayor. Bien, grácilo recto interno, por último, el último músculo de los aductores, el más medial de todos, también de la capa profunda, va a ser el único que no va a ir a la línea áspera del fémur. Bien, se va a originar en el cuerpo y parte de la rama isquiopubiana y va a dirigirse de manera recta, como lo dice su nombre, recto interno, a la cara anterior del cóndilo medial de la tibia, que compartía inserción distal con el semitendinoso y con el sartorio. El semitendinoso lo vamos a ver ahora. Bien, entonces va a formar parte también de la pata de ganso. Ahora vamos a ver pectíneo, aductor mediano, sacamos la capa superficial, aductor menor, sacamos la capa intermedia, aductor mayor, y acá vemos el grácil, que se va a originar, acá medio que se ve poquito, pero si lo pueden apreciar mejor, parte del cuerpo del pubis y rama isquiopubiana, y va a bajar de manera recta, directamente, hacia el cóndilo medial de la tibia. Acá lo vamos a ver, veamos la línea áspera, esto es una cara posterior, todas las inserciones de la línea áspera, bien, vemos la inserción del pectíneo, la inserción del aductor mediano, la inserción del aductor corto, bien, lateralmente al pectíneo en el tercio superior, dijimos, la inserción gigante del aductor mayor en toda la línea áspera y tubérculo del aductor, y por último, no muestro la inserción del grácil, perdón, porque sería anteriormente, por eso no se ve. Y si lo sacamos, vamos a poder apreciar bien cómo el vasto medial y el vasto lateral van a ser los límites de la línea áspera, tanto medial como lateral. Y dentro de esto se van a insertar todos los músculos que van a la línea áspera. Y ahora hay una mnemotecnia que sirve para acordarse las del tercio superior, o una frase, ¿bien? Que se llama Viviana pelea a Gustavo. Y si le quieren cambiar la L por la T de pelea, lo pueden hacer tranquilamente para acordárselo mejor. ¿Cómo es? De medial a lateral en el tercio superior de la línea áspera, Viviana, de vasto interno, pelea, de pectíneo, A, de aductor mayor, y Gustavo, de glúteo mayor. Bien, recuerden que el glúteo mayor, que ya lo vieron en una clase anterior, también se insertaba en la línea áspera del fémur. Bien, acá lo pueden ver, el más profundo de todos, vamos de profundo a superficial, en los músculos aductores. El aductor mayor, acá pueden ver, línea áspera y tubérculo del aductor con el anillo de Hunter. El grácil, bien, el grácil a la cara anterior del cóndilo medial de la tibia. Si despintamos estos dos músculos, podemos ver acá el aductor menor, bien, que no lo pude sacar, simplemente quedó. Lo vamos a pintar también, que se puede ver, que sería la capa intermedia. Si despintamos la capa intermedia, ya despintamos la profunda, la intermedia, vamos a la superficial. Vamos a pintar el pectíneo y el aductor mediano. Y acá ven que se puede ver parte del aductor mayor, el grácil también se sigue viendo. ¿Bien? Entonces, de profunda a superficial sería aductor mayor y grácil, aductor menor en la capa intermedia y en la capa superficial pectíneo y aductor mediano. Y una forma de acordarse, ¿bien? Cómo se disponen los aductores, que es un poco complicado, que se llama padre, hijo y abuelo. ¿Por qué? Porque desde superficial a profundo, bien, va a ir el padre, que es el aductor mediano, el hijo, que es el aductor menor, y el abuelo, que es el aductor mayor. Entonces, de superficial a profundo se llaman padre, hijo y abuelo. Ahora sí, avancemos. Músculos posteriores del muslo, para terminar, son tres. Bíceps femoral, lateralmente, el semimembranoso y el semitendinoso. Los tres van a estar inervados por el nervio ciático y el bíceps femoral, recuerden que el nervio ciático tiene dos componentes, uno peroneo y otro tibial, y el bíceps femoral va a recibir parte también del componente peroneo. Entonces, los tres músculos van a estar inervados por el componente tibial del nervio ciático y el bíceps femoral también va a recibir del componente peroneo. Bien, ¿cómo se componen? La cabeza corta del bíceps, acá no se ve porque es más profunda, bien acá, en realidad está tapada por su cabeza larga. Después vemos la cabeza larga del bíceps femoral.
el semimembranoso, que es el más profundo de los mediales, del compartimento posterior obviamente, y por encima lo va a cruzar el semitendinoso. Acá ven como que dejan el libro abierto para formar el hueco popliteo, que es otro reparo anatómico que es muy importante y que van a ver. Y ven lateralmente el bíceps femoral con sus dos cabezas y medialmente el semimembranoso y semitendinoso. Bíceps femoral va a tener dos orígenes, una cabeza corta que se va a originar, acá lo pueden ver, línea áspera del fémur y línea supracondilia del fémur, acá lo pueden ver, vieron en la línea áspera, la que está medialmente al vasto lateral, esta lineecita roja es la cabeza corta del bíceps, acá se los voy a pintar, y se va a insertar distalmente en la cara lateral de la cabeza del peroné, que acá no está pintado, a esta altura se va a insertar en la cabeza del peroné, el bíceps femoral. Y por último, la cabeza larga se va a insertar en la tuberosidad isquiática del isquion, acá lo pueden ver junto con el semitendinoso en un tendón común, y también va a ser el mismo recorrido, a esta altura se va a unir, cuando pase sobre la cabeza corta, se va a unir a la misma, a la cabeza corta, y van a terminar en el tendón del bíceps femoral en la cara lateral de la cabeza del peroné. Bien, acá lo pueden ver, la cabeza larga del bíceps femoral, porque la tapa a la cabeza corta. Bien, y acá es el recorrido de la cabeza corta, fíjense, la flechita, y la cabeza larga. Semimembranoso. También se va a originar en la tuberosidad isquiática del isquion, acá bien, más lateralmente, y va a ir a la cara posterior, acá lo pueden ver, del cóndilo medial de la tibia. Y les traigo una foto, y se puede ver cómo se origina en el isquion, en la tuberosidad isquiática, y va a bajar a la cara anterior del cóndilo medial de la tibia. Y va a tener una inserción refleja, acá vamos a ver primero acá se me pasó un poco la flecha, es acá, fíjense, donde se lo estoy marcando, va a tener una inserción refleja que se va a llamar ligamento popliteo oblicuo. Acá vamos a ver la inserción del semimembranoso como baja y se inserta, y va a tirar una inserción refleja para reforzar la cápsula articular posterior de la rodilla, que se llama ligamento popliteo oblicuo, que seguramente lo vayan a ver en rodilla, pero es mi obligación nombrárselo, porque le estoy nombrando semimembranoso. Bien, entonces va a tener una inserción refleja que va a ir de manera oblicua hacia superior y hacia lateral para insertarse en el cóndilo lateral del fémur y parte de la cápsula articular posterior de la rodilla para reforzar a la misma. Bien, semitendinoso. Ay, acá me veo que se me chingó. Bueno, se va a originar también en la tuberosidad isquiática del isquion, acá lo pueden ver junto con el bíceps femoral, y va a dirigirse también sobre el semimembranoso más superficial, por ende más posterior sería en este caso, y se va a insertar en la cara anterior del cóndilo medial de la tibia, que acá no lo podemos ver, junto con el sartorio y el grácil. Entonces acá tenemos el tercer componente de la pata de ganso. Y acá medio que se me chingó, lo pueden ver en verde el semitendinoso, y yo se los quiero mostrar así, en una imagen de Pro, que es muy buena la imagen de Pro y sí, está sin errores, como se pasa por encima del semimembranoso, insisto que me quedó medio fea la imagen, se va a apoyar sobre el semimembranoso y va a ser un músculo más que nada de tendón, ¿bien? No va a ser tan carnoso como el semimembranoso, sino va a ser más tendinoso. Por ejemplo, el semitendinoso se usa su tendón para cuando se cortan los cruzados, el cruzado anterior más que nada se usa como no, repuesto, se podría decir. Se utiliza este como un ligamento cruzado anterior suplente, básicamente. Se pone su tendón como cruzado anterior. Y acá pueden ver cómo se apoya sobre el semimembranoso, fíjense. Es más superficial, más profundo que el semimembranoso. También va a ir medial, pero este va a la cara anterior de la tibia y el semimembranoso a la cara posterior del cóndilo medial, ambos. Popliteo, por último, el popliteo puede ser que se los nombre el músculo de la pierna, pero yo se los voy a dar igual. Se va a originar en la cara posterior del cóndilo lateral del fémur, acá, bien, acá, perdón. Acá se va a originar el músculo popliteo y parte del menisco medial, fíjense, acá también va a tocar el menisco medial de la rodilla y va a tomar una dirección es muy parecido al anconio, va a tomar una dirección hacia inferior y hacia medial para insertarse en la cara posterior de la tibia superiormente a la línea del sóleo. Fíjense, acá ven músculo popliteo. Es un músculo que va a reforzar también la articulación de la rodilla posteriormente y va a estar inervado por el nervio tibial. El ciático a la altura del hueco popliteo, a veces por encima, a veces durante y a veces inferiormente al hueco popliteo, se divide en nervio tibial y nervio peroneo.
¿bien? Nervio tibial y nervio peroneo común. El nervio tibial en el que se vio va a inervar el músculo popliteo. Acá lo pueden ver cortado. ¿Y por qué les traigo esta imagen nuevamente? Porque vamos a ver otro ligamento que también probablemente lo vean en rodilla. El ligamento, acá bueno, pueden ver el popliteo, el ligamento popliteo arqueado. Fíjense, es un ligamento que va a tener un haz recto y un haz arqueado, que el haz recto va a insertarse en el cóndilo lateral del fémur y va a bajar rectamente hacia la cabeza del peroné, y el haz arqueado se va a originar en la cabeza del peroné y va a ir de manera arqueada por sobre el popliteo, bien posteriormente al popliteo, haciéndole un arco, hacia tanto el cóndilo lateral del fémur como parte de la cápsula articular de la rodilla en su cara posterior. Y este ligamento, acá lo pueden ver en violeta, va a tener una correlación inversa a un huesito que se llama favela, si no me equivoco, que también reforzaba articularmente la cápsula de la rodilla, y que si hay más de este hueso, hay menos de este ligamento. Pero no tienen que saber este hueso, tienen que saber el ligamento, así que ustedes tienen el ligamento. Bien, la pata de ganso es una referencia anatómica muy importante que está dada por 3 músculos con 3 orígenes distintos y 3 inervaciones distintas. Y va a estar dada por el sartorio, que acá lo pueden ver, el grácil, que acá lo tienen marcado, esto es un preparado, y el músculo semitendinoso en su tendón. Fíjense que es todo tendón. Y este va a ser el semimembranoso, pero no es parte de la pata de ganso superficial. Bien. Primero, el sartorio va a ser del compartimento anterior, inervado por el nervio femoral, y va a tener un origen distinto a los demás, la espina ilíaca anterosuperior. Después, el semitendinoso del compartimento posterior, inervado por el ciático y de la tuberosidad isquiática se va a originar. Y por último, el grácilo recto interno del compartimento medial, inervado por el obturador y originado en el cuerpo del pubis. Entonces pueden ver que son 3 músculos distintos, de 3 compartimentos distintos, inervados por 3 nervios distintos y por 3 orígenes distintos. O sea, y es muy importante porque va a reforzar la cápsula articular en su cara interna de la rodilla y da una tendinitis muy particular que se llama tendinitis anserina o tendinitis de la pata de ganso. Tampoco es tanta ciencia. Acá pueden ver su inserción distal en la cara anterior del cóndilo medial de la tibia, que incluso en Éter le dice pata de ganso. Sería la pata de ganso superficial porque la profunda se da por el semimembranoso. Acá tienen el sartorio, el grácil y el semitendinoso. Bueno, y fin. Espero que les haya servido la clase. 32, 33 minutos. Cualquier duda le pueden consultar tanto a mí, a cualquiera que les pueda ayudar. Y bueno, espero que les sirva. Estudien mucho, estudien del libro de Moore. Si no quieren estudiar de Moore, estudien de Pro. Y si no quieren estudiar de Pro, estudien de Rubier. Pero estudien de los libros, por favor. Así que bueno, espero que les haya servido la clase. Cualquier duda, consultan. Adiós.